Hola chicos, hoy vamos a hablar un poco sobre el texto que les posteé y vamos a comenzar a pensar en la adolescencia como etapa evolutiva. Hoy, antes de comenzar a pensar qué es lo que pasa durante la adolescencia, cuáles son las características de la adolescencia o cuáles son los cambios que se suscitan en ella, vamos más bien a comenzar a pensar en el concepto de adolescencia, en cuáles son las diferentes escuelas que han intentado definir a la adolescencia y cuáles son las dificultades con las que nos encontramos al momento de definir a la adolescencia, ¿sí? Comencemos entonces. Ustedes están viendo, digamos, en la pantalla lo que es el texto con el que ustedes tienen que trabajar. El texto se llama Aproximaciones conceptuales hacia la adolescencia, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar hablando de lo que es el origen de la palabra adolescencia, ¿sí? La palabra adolescencia proviene del latín, ¿sí? De la palabra latina adolescere, ¿sí? ¿Qué significa adolecer? Significa tener una dolencia o portar una dolencia, ¿sí? Significa o tiene implícito el significado de que hay un sufrimiento en este periodo que es el que se va a ir acompañando. Esta concepción de que la adolescencia es una etapa de sufrimiento o de crisis fue sustentada como por diferentes teorías psicológicas a lo largo de la historia. Ya vamos a ver un poquito más adelante que eso en la actualidad cambió, pero siempre se pensó en la adolescencia como una etapa en la que surge un duelo, un dolor, una alteración que es vivida como con un pesar, ¿sí? La adolescencia como etapa evolutiva en realidad no surgió desde hace mucho tiempo. Anteriormente la idea o el concepto de adolescencia no existía. Recién a mediados del siglo XX, es decir, después de 1950, fue que se comenzó a conceptualizar la adolescencia a nivel teórico y a investigar sobre la adolescencia como etapa evolutiva, ¿sí? Antes era como que el ser humano pasaba de una infancia a la adultez. Y esto tenía que ver con muchos factores, pero sobre todo con factores socioculturales. Antes los niños atravesaban un nivel educativo bastante básico, ligado al nivel primario nada más, y después de esa escasa primaria ya accedían al mundo laboral. Y en ese mundo laboral no eran considerados como infantes, como niños, ni como adolescentes, sino que eran percibidos y se les exigía como si fueran adultos concretamente. Por eso también los matrimonios, por ejemplo, a las edades de nuestros abuelos, en la época de nuestros abuelos, se daban a edades muy tempranas. Antes nuestras abuelas o bisabuelas se casaban a los 13, 14, 15 años. Y eso tenía que ver como con una cuestión social, con una cuestión cultural en la que la adolescencia no existía. No había un qué hacer, un para qué hacer durante la adolescencia. Simplemente se terminaba una educación primaria, se terminaba una etapa infantil junto con esa educación y se entraba al mundo adulto y a las exigencias de ese mundo adulto, ¿sí? Ahora, a lo largo de la historia han habido diferentes dificultades como para definir a la adolescencia. Y una de esas dificultades fue que no se sabe muy bien cómo citar en qué momento se inicia y en qué momento termina la etapa adolescente. Los primeros teóricos allá lejos, cerca de 1950, 1960, decían que la etapa adolescente duraba entre los 11 y los 14 años. Y citaban a los 11, 12 años como inicio de la etapa adolescente porque tomaban a los cambios de la pubertad como el elemento que marcaba el ingreso a la vida adulta, ¿no? Además coincidía justo con el periodo cronológico en el que los niños salían de la escuela primaria. Y decían que se extendía más o menos hasta los 14 años, o sea que se trataba en ese momento de una adolescencia muy breve. Y se esperaba que después de los 14 años los niños puedan desenvolverse de manera autónoma,
que puedan acceder al mundo del trabajo, que puedan iniciar la conformación de una familia, que puedan desarrollarse y sostenerse en la vida cotidiana como verdaderos adultos. Si nosotros nos ponemos a pensar a esos elementos como referencia de la adultez de ahora, podríamos decir que hay mucha gente de 25 o 30 años, por ejemplo, en nuestro contexto, que debería ser considerada todavía adolescente porque a pesar de tener 30 años no cumple como con los requisitos para el ingreso a la vida adulta. Por ejemplo, hay mucha gente de 30 a 35 años en nuestra sociedad a la que le cuesta emanciparse económicamente, a la que le cuesta encontrar una estabilidad laboral, a la que le cuesta iniciar la construcción de una familia. Pero todo eso tiene que ver con factores socioculturales de nuestro contexto, ¿sí? Hoy por hoy no podemos tomar a esos factores como una referencia para decir, bueno, terminó la adolescencia y inició la etapa adulta. Pero sí podemos tomar otras referencias, como por ejemplo la madurez emocional y la inteligencia emocional de una persona, la capacidad para desarrollar o proyectarse en un proyecto de vida a largo plazo. También podemos utilizar la capacidad de automotivación que ese sujeto tiene como para conducir su vida como un criterio para determinar si pasó o no a la vida adulta, ¿sí? Hoy por hoy, los autores en general han ampliado el rango de duración de la adolescencia y consideran que se inicia efectivamente con los cambios puberales cerca de los 11 años y que termina aproximadamente cerca de los 25 años. Es decir, que por ejemplo una persona que está en una etapa universitaria o en una etapa de educación en nivel superior todavía puede ser considerada adolescente, a pesar de que quizás tenga exigencias de vida adulta en su familia, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros vamos a tomar ese parámetro de edad como para considerar a la adolescencia. Vamos a decir que la adolescencia inicia con los cambios puberales cerca de los 11 años y que se extiende aproximadamente hasta los 25 años de edad, teniendo en cuenta las características del contexto en el que nosotros vivimos, que es el contexto de la provincia de Salta, en Argentina, ¿sí? Ahora, yo recién hablaba de que la palabra adolescencia provenía del verbo adolecer, ¿sí? ¿Y qué significaba dolencia? Y va a ser muy importante este autor que yo les estoy marcando acá, que es Joseph Micucci. Joseph Micucci es un psicólogo de carácter sistémico, él es italiano y de alguna manera lo que hizo fue un poco oponerse a la idea de contemplar a la adolescencia como la culpable del dolor o del sufrimiento de los adolescentes. Él decía, no, acá hay que distinguir y una cosa es la adolescencia como etapa evolutiva y todos los cambios que hay en ella que son reales, y por otro lado está, digamos, el sufrimiento o el dolor que un adolescente puede tener, pero no necesariamente ese sufrimiento tiene que surgir de atravesar por la etapa adolescente, sino que es muy probable que surja de otros elementos contingentes que están pasando en la familia del niño o en el contexto del niño mientras el niño ingresa a la adolescencia. Y él decía, si nosotros nos quedamos pensando en que la adolescencia es una etapa sumamente negativa, vinculada a crisis y a problemas existenciales, vamos a tener 4 dificultades. La primera es pasar por alto problemas serios. ¿Qué significa esto? Significa que muchas veces el sujeto adolescente va a tener un problema real y complejo en el ingreso o en el desarrollo de su adolescencia y que es muy probable que los adultos de su entorno subestimen ese problema o lo crean natural por el solo hecho de que él está atravesando la adolescencia. Es decir, que él sería como ese padre que dice, no, bueno, pero eso le pasa porque es adolescente, ya se le va a pasar, no hay que darle mucha bolilla al tema, y quizás no se está dando cuenta que su hija está entrando, por ejemplo, en un trastorno alimenticio o que su hijo está ingresando en el consumo de sustancias o algo por el estilo. Después, otro de los peligros es que se presente el polo opuesto,
que es el polo en el que un sujeto puede reaccionar exageradamente, ¿no? Es como se considera al adolescente como un sujeto totalmente normal y cualquier expresión conductual de la adolescencia se considera patológico. Entonces, por ejemplo, el chico de golpe, no sé, llega con un poco de olor a alcohol en su casa y los padres reaccionan de manera exagerada, sin contemplar que la adolescencia es una etapa en la que el adolescente va a tender a medir los límites, por ejemplo, dentro del entorno familiar, y capaz que ponen castigos muy severos, digamos, con ese adolescente, y comienza una espiral donde van produciendo cada vez más exigencia y cada vez más resistencia por el lado del adolescente. Es decir, que reaccionar exageradamente tiene que ver con aquellas familias en la que se espera que el desarrollo de ese adolescente siga igual que cuando era niño y que no se genere ninguna alteración. Entonces, cuando pasa una alteración, porque la adolescencia genera alteraciones, estos reaccionan exageradamente. El otro problema podría ser que surjan o que se desarrollen en el adolescente profecías autocumplidas, ¿no? Que tiene que ver con aquellas familias o aquellos entornos sociales en los cuales se percibe a la adolescencia como negativa y se generan profecías autocumplidas. Por ejemplo, bueno, ya cuando sea grande te va a sacar canas verdes, ¿no? O espera un tiempo más nomás y vas a ver que se vuelve rebelde. Nosotros escuchamos frases como esa todo el tiempo en adultos que intentan hablar sobre la adolescencia y nos damos cuenta que después llega el momento y el adolescente se encarna en esas expresiones, se encarna en esa rebeldía que supuestamente iba a desarrollar y comienza a generar conductas que sacan esas canas verdes de las cuales los padres hablaban. Pero tiene que ver con una profecía autocumplida, ¿sí? Y por último, es posible que el último de los peligros de considerar a la adolescencia como una crisis es que se inhiba el crecimiento y se restrinja la libertad. Es decir, que puede ser que existan entornos familiares en los cuales se tiene tanto miedo a la adolescencia, a los cambios de la adolescencia, que los padres comienzan a ser como demasiado restrictivos y eso tiene una incidencia negativa en el desarrollo del adolescente porque inhibe el crecimiento respecto de áreas emocionales, de áreas de autonomía, de áreas de respecto de el desarrollo social o la creación de la identidad y restringe la libertad del adolescente. Entonces el adolescente se encuentra un poco entre la espada y la pared, entre cómo hacer caso a su familia y cómo adaptarse al mundo social o el contexto que lo rodea, ¿no? Entonces es muy importante, lo que tenemos que sacar como conclusión de acá es que es muy importante que nosotros dejemos un poco el concepto de adolescencia como si fuese una etapa de crisis inminente y de que no hay nada que hacer y de que está todo perdido, y que comencemos de alguna manera a mirar a la adolescencia como una etapa más del desarrollo humano y como una etapa sobre todo en las que las transformaciones son inevitables, pero que esas transformaciones no necesariamente implican sufrimiento en el adolescente, ¿sí? A veces, una de las cosas que a mí me gusta de este texto que les compartí es que es un texto sistémico, es decir, que es un texto que mira a la adolescencia desde su contexto, contemplando su familia, contemplando el entorno en el cual ese adolescente crece. Y para mí eso es sumamente necesario, porque siempre nosotros tendemos a depositar en el adolescente la responsabilidad de todos los cambios que él genera y de todas las macanas que se manda, por decirlo de alguna manera. Mientras que cuando nosotros miramos al contexto familiar, cuando nosotros miramos el entorno social de ese adolescente, podemos comenzar a ver el problema desde otra perspectiva y conocer un poco más en profundidad por qué surgieron esos problemas y que quizás el adolescente generó ese problema como reacción a otro problema anterior que se estaba dando en la familia, ¿no? Entonces hay que correr el foco de la etapa evolutiva en sí misma y considerar que las modificaciones y las alteraciones que se producen
en el sistema familiar del adolescente como resultado del surgimiento de la adolescencia pueden ser las que generen la crisis. Es decir, no es porque el adolescente entra en la adolescencia, sino porque el sistema familiar y el contexto en el que él está requiere adaptarse a la etapa adolescente de este hijo o de este sobrino o de este nieto que está en la familia, ¿sí? Somos todos responsables de afrontar la adolescencia de este sujeto que tenemos en la casa, ¿sí? Fíjense, en este subtítulo habla sobre las concepciones heredadas sobre la adolescencia. Y Andolfi y Maselani, que son los dos autores que se tocan en este fragmento del texto, hacen así como un pequeño recorrido teórico por varios autores, los más destacados, sobre cuál fue la perspectiva de cada uno de ellos respecto de la adolescencia. Y comienzan por Sigmund Freud, que la mayoría de ustedes debe haber escuchado el nombre de Sigmund Freud. Él fue un psicólogo de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, uno de los más influyentes a nivel mundial, fue el que desarrolló la teoría psicoanalítica y es el primero que se preguntó por la adolescencia y se interiorizó por tratar de describirla o de pensar qué pasaba en ese momento. Y Sigmund Freud vinculó a la adolescencia con el complejo de Edipo, ¿no? Y de alguna manera lo que dijo fue que durante la adolescencia el niño este sujeto comienza a reexperimentar todo aquello que padeció en la infancia durante el complejo de Edipo. Y que si el complejo de Edipo se resolvió de manera traumática o se resolvió de manera, digamos, crítica, es muy factible que en la adolescencia también el adolescente reaccione de esa manera. Y si no, es muy factible que si fue un desarrollo edípico mucho más normal, mucho más tranquilo, es posible que la adolescencia también se lleve a cabo de esa manera. Freud puso mucho el acento en que durante la adolescencia se pone muy en juego la construcción de la identidad. Se requiere comenzar a definir la identidad del ser humano en esta etapa. Y para ello se utilizan introyecciones y proyecciones. Las introyecciones son diversas características que el sujeto observó de personas que se encontraban en su medio y las adoptó para sí mismos. Por ejemplo, hay niños que ven toda su infancia, digamos, al padre violento y después cuando son adolescentes toman este rasgo de personalidad y se convierten a sí mismos en violentos. Eso sería una introyección. O por el contrario, puede ser que el niño adopte o introyecte rasgos muy positivos de sus padres y de las personas que lo rodean. ¿Y qué significa la proyección? La proyección es la capacidad del sujeto de poner en juego todo eso que aprendió a través de las introyecciones. El sujeto se muestra al mundo gracias a esas proyecciones, ¿sí? Una de las cosas importantes que nosotros tenemos que comprender que ha mutado de la teoría freudiana es que anteriormente se depositaba mucho la responsabilidad de las introyecciones en la figura del padre o de la madre. Como que todo lo que te pasa a vos actualmente tiene que ver con un problema de tu infancia vinculado digamos, a la relación que vos tenías con tu mamá o tu papá. Y eso hoy en realidad los psicoanalistas en la actualidad lo desmienten un poco y aceptan que el sujeto es verdad que está influenciado por sus padres, pero también está influenciado por toda una carga social, sobre todo en nuestra época donde las tecnologías de la información y la comunicación, las redes sociales, juegan un papel tan protagónico. Yo creo que nadie puede decir que un adolescente no se encuentre influenciado por lo que ve en la tele, por lo que ve en las redes sociales, por lo que ve en videos de YouTube o por lo que habla por WhatsApp con sus compañeros. La realidad de hoy es que los medios de comunicación y los grupos de pares en muchas situaciones tienen mucho más peso que las figuras parentales, sobre todo si las figuras parentales han sido o han tenido un carácter abandónico con este adolescente. Es decir, que cuando el adolescente se siente abandonado, se refugia en las redes sociales
para identificarse, para preguntarse o ver cómo quiere ser. Utiliza las características de las personas que conoce en la sociedad, en el internet, en las instituciones, en las redes sociales, para construirse a sí mismo. Ya no es solamente la figura de la madre y el padre como las principales fuentes organizadoras, sino que ahora contemplamos una gama mucho más amplia de sujetos reales y virtuales que contribuyen a la construcción de la identidad, ¿sí? Más adelante vamos a ver a Peter Bloss. Peter Bloss fue un seguidor de Freud, otro psicoanalista, y lo bueno que hizo Peter Bloss fue que fue el primer psicólogo que dividió a la etapa adolescente en subetapas o subfases. Y esto es importante porque es real que no tiene las mismas características un sujeto adolescente de 11 años que un sujeto adolescente de 22, 23 años. Sí hay una mutación, hay un desarrollo evolutivo que es notable y que todos nosotros lo vamos a ver. Entonces él dividió a esa adolescencia en 4 etapas. La primera fase para él está ligada a lo que son los cambios físicos que tienen que ver con las modificaciones corporales que cada sujeto sufre, ¿no? Las mujeres iniciarían con la primera menstruación, el desarrollo de los pechos, el ensanchamiento de las caderas, y los varones iniciarían, por ejemplo, con la primera espermarca, que es la primera eyaculación. También iniciarían con el surgimiento del vello, el cambio de la voz, ¿sí? Tantos otros cambios físicos. En esa primera fase, Peter Bloss habla de que todas esas modificaciones físicas de la pubertad generan un aumento de la tensión pulsional, es decir, un aumento de la sexualidad en el ser humano. Entonces se deja un poco la etapa infantil, que es un poco más ingenua, más ligada, digamos, a lo virginal, y comienza una etapa de pulsión sexual. En la segunda fase, Peter Bloss dice que el sujeto tiene que tener como objetivo comenzar a desarrollar cierta autonomía personal. Es decir, que en esta segunda fase el sujeto se tiene que comenzar a separar un poco de sus padres, de la figura de sus padres, y buscar desarrollar una autonomía, ¿no? Como para poder, a partir de eso, comenzar la construcción de su identidad. Es normal que en esta etapa el sujeto comience a cuestionar los mandatos parentales y que además se aleje de los miembros de su familia para pasar mucho más tiempo con su grupo de pares, ¿sí? En la etapa 3, Peter Bloss dice que la etapa 3 está como caracterizada o ligada al inicio de la vida sexual concretamente. Es decir, que cuando el adolescente, ya se inicia a partir de su primera relación sexual, se entra en esta tercera fase, en donde todo tiene que ver más con la definición del objeto sexual, de la identidad sexual, la elección de un objeto amoroso, ¿no? Y la determinación de la identidad sexual en general. En la última fase, que él denomina como adolescencia tardía, es una etapa en la que se supone que la identidad del adolescente ya debe estar bastante más conformada, y sobre todo donde tiene que haber también el inicio o la gestación de un proyecto de vida propio, ¿sí? Y también otra de las características es que el super yo tiene que estar maduro. ¿Y eso qué significa? Que el ser humano tiene que haber desarrollado una ética personal respecto de qué reglas va a seguir para organizar su vida, ¿sí? Entonces, bueno, estos dos autores son los principales. El tercero que vamos a ver acá es Erikson. Y Erikson toma una perspectiva epigenética en donde él mezcla o reconoce que hay factores genéticos que inciden en el desarrollo de la adolescencia y que potencian el desarrollo de la identidad. Pero para que haya un desarrollo de la identidad, Erikson sostenía que tenía el adolescente que atravesar una serie de crisis. Y él denomina a la crisis del adolescente como una crisis entre lo que es la identidad y la confusión.
Pero cuando Erikson habla de crisis, no habla de crisis en el sentido negativo o peyorativo que nosotros entendemos, sino que habla de la crisis como un elemento fundamental para la constitución humana, como diciendo, bueno, si nadie atravesara crisis, nadie generaría procesos de aprendizaje para crecer. Entonces, para él la crisis es algo muy positivo. Y la crisis de la adolescencia para él consiste en estar fuertemente confundido y a partir de esa confusión generar una organización psíquica y emocional que le permita construir su identidad. Otra cosa que a mí me gusta de la teoría de Erikson es que él vuelve de nuevo a mirar a la familia y dice que la adolescencia puede ser mejor o peor llevada teniendo en cuenta cómo el resto de la familia atraviese sus propias crisis. Porque, por ejemplo, él dice, cuando el adolescente se encuentra entrando en la adolescencia, también sus padres se encuentran, digamos, atravesando otra crisis, que es la crisis de la edad media, que tiene que ver a veces con preguntarse si uno está o no conforme con su proyecto de vida, capaz que los agarra desempleados o con un trabajo que no les resulta satisfactorio, o por el contrario, con una separación o un divorcio. Entonces dice él, si los que están alrededor del adolescente no pueden resolver su crisis o no pueden sobrellevarla de manera adecuada, va a ser muy difícil que esos adultos puedan convertirse en soporte y que puedan acompañar al adolescente en cuestión, ¿sí? Entonces, eso me gusta mucho a mí de Erikson como autor, que vuelve de nuevo a analizar la influencia del contexto familiar en la etapa adolescente. Winnicott, que ya es un poco más contemporáneo, murió incluso en el siglo XXI, habla de diferentes angustias y habla de que durante la adolescencia es necesario atravesar diferentes sentimientos de angustia para llegar, digamos, a constituir la identidad del adolescente. Y esa angustia surge de un sentimiento de ambivalencia donde se encuentran dos cosas. Por un lado, el sentido o la necesidad de independencia y por otro lado, la fantasía de una dependencia infantil. Pues ustedes van a ver que en el inicio de la adolescencia siempre hay un conflicto en este sentido de que para algunas cosas soy chico y para otras cosas soy grande. Entonces ahí comienza a pujarse la ambivalencia entre la independencia y la dependencia infantil. Él habla de que los padres son responsables de contemplar esta dependencia infantil y seguir satisfaciendo las necesidades de este niño que se está convirtiendo en adolescente, pero a la vez generar momentos o situaciones que estimulen la independencia del sujeto. Es decir, situaciones en las que él pueda elegir, situaciones en las que él pueda desarrollar intimidad, situaciones en las que el niño pueda decidir por sí solo por qué camino va a ir, digamos, un poco, ¿no? Entonces, estos dos elementos se van a estar contraponiendo todo el tiempo. Ustedes van a ver cuando lean Winnicott, esto es lo que está vigente, ¿sí? Otra de las cosas que genera angustia, según Winnicott, en la etapa adolescente, es que hay una ruptura entre lo que es el ambiente familiar y el social. Los adolescentes, cuando ingresan a esta etapa, comienzan a pasar más tiempo en entornos sociales que en entornos familiares. Entonces siempre va a comenzar a haber como una dicotomía entre lo que ellos consideran adecuado socialmente y lo que la familia considera adecuadamente. Entonces por ahí capaz que socialmente vestirse de una manera resulta adecuado o normal en nuestros días y después se encuentran en su casa con un padre que dice no, esa vestimenta no es adecuada o esa vestimenta, digamos, no corresponde. Y esos encuentros o esos conflictos entre el entorno familiar y el entorno social también generan situaciones de angustia que Winnicott dice, bueno, se tienen que resolver en la adolescencia y tienen como que llegar a un punto medio. Y por último, otro de los elementos que señala Winnicott como angustiante es reconocer de que los padres, en la adolescencia se reconoce que los padres no son omnipotentes. Es como que el sujeto ha desarrollado ya una capacidad de percepción mucho más clara, mucho más profunda y puede ser mucho más analítico y reflexivo frente a la conducta de los padres.
Y también comienza a cuestionar al padre y el adolescente, porque el adolescente de alguna manera lo que ve es que el padre le dice, bueno, no consumas drogas, pero fuma y toma alcohol, por ejemplo. Entonces, en todas esas situaciones también se comienza a observar este conflicto. Por último, Andolfi y Maselani, que vienen de la misma escuela de Joseph Micucci, que es la escuela italiana, sistémica italiana, ellos dicen, bueno, hay que considerar a la adolescencia como un tiempo de metamorfosis, es decir, como un tiempo de cambio, que comienza de manera aguda y de manera repentina. Y ellos asocian o dicen que todos estos cambios somáticos que nosotros tenemos durante la pubertad necesariamente repercuten en las emociones y en la construcción de la personalidad del sujeto. Es decir, que los cambios físicos que nosotros afrontamos no son gratis, digamos, en nuestro desarrollo, sino que tienen costos emocionales y costos en el desarrollo de nuestra personalidad, que a veces hay personas que lo manejan mejor y pueden salir más aireados, y hay otras personas a las que les cuesta mucho más transitar este costo emocional y esta construcción de la personalidad. Bueno, este video intentó ser, digamos, una guía para la lectura del texto que ustedes tienen que leer. No es un texto tan largo, es un texto de 8 hojas. Traté de que sea lo más sintético posible porque este texto era un texto muy largo que yo fui editando hasta recortarlo y espero que esta explicación les sirva para poder realizar la actividad que viene. Hasta luego, chicos.